La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo, ¿no? Que usted ya sabe que este es el espacio que desde hace 12 años trata de mostrarle cómo trabajan, ¿no? Lo que llamamos simpáticamente los maquiavelitos, que no son otra cosa que, bueno, expertos en comunicación, encuestadores, asesores de políticos, de empresas, de marcas. Yo a esta hora de Maquiavelo quiero, de alguna manera, hacerla honrando la memoria de mi padre, que murió hace exactamente una semana, y quiero hacer un comentario, además de dedicarle este programa a él, que murió en parte a causa del desastre en que se ha convertido la Argentina. Mi padre pagaba con un esfuerzo enorme medicina privada, concretamente Medicus. Falleció de leucemia, no falleció a causa de la crisis de calor. Pero como falleció y su problema de salud apareció en el medio de la crisis de calor, Medicus no lo quería internar. Y la verdad que no entendíamos por qué. Cuando finalmente logramos que una de las ambulancias lo internara, consiguiera una clínica, charlando con el médico que va con la ambulancia, nos empezó a contar cosas que en los medios en general no se sabían. Como que, por ejemplo, muchos sanatorios privados estaban colmados, sobre todo de gente mayor, y que no querían recibir más gente. Que, por ejemplo, en ese caso concreto, habían estado con un viejito de 102 años, boyando de sanatorio en sanatorio, hasta que trataron de ir al hospital público. Tampoco tenían lugar. Entonces, la pregunta que nos hacemos, Lilita Carrió esta semana habló de una cantidad de muertos que quizá puede ser mucho mayor de la que nosotros creemos, como consecuencia directa o indirecta de la crisis energética que tuvo la Argentina, que no soporta una ola de calor, como sí la soporta Uruguay, la misma ola de calor, las mismas temperaturas. La Argentina de hoy, la Argentina de la década ganada, en donde no invirtieron los privados, por las condiciones en que en general se les ha puesto a los privados, que en general prácticamente se les dijo no inviertan, y por supuesto, en todos los bienes públicos, la Argentina se ha quedado o ha retrocedido, porque si vos tenés la misma cantidad de camas y más población, no te quedaste, retrocediste. Entonces, la década ganada realmente, bueno, una de las formas de ver que fue en realidad todo lo contrario, fue una década perdida, fue un desastre para la Argentina, uno de los motivos lo tuve que vivir yo en carne propia, con la muerte de mi padre. Y ahora sí, le digo, perdone por la perorata, quédese en esta hora de Maquiavelo. Vamos a hablar de un tema que a mí me preocupa y yo creo que a los argentinos tendría que preocuparles muchísimo, que es este proyecto de reforma del Código Penal. Vení, ¿qué es lo que pretende este Código Penal? Yo no soy abogado, vamos a hablar con un experto, con un abogado penalista, pero quiero sintetizarlo en la República Criminal Argentina. Muchos hacen el chiste de la República Bananera. Si el Código Penal, este que proyecta el gobierno que diseñó Eugenio Zaffaroni, el polémico Eugenio Zaffaroni, este juez de la Corte Suprema, conocido por sus famosos departamentos non sanctos, Argentina se puede convertir en una república criminal. Vamos a ver por qué. Y ahora yo me voy a sentar con una de las mentes más brillantes dentro de la encuestología argentina para preguntar cómo está la imagen del gobierno, cómo está la imagen de Cristina en medio de esta sucesión de disparates, inflación que crece, el dólar que no para. Bueno, ahora importamos tomates, tenemos crisis energética ya absolutamente evidente y la Argentina no hace nada. Tenemos crisis humanitarias y
salvo ahí, por ahí la ciudad de Buenos Aires, nadie mueve un dedo para evitarlo. Y la gente, vení, y la gente, tranquila, ¿no? Vení, quédate a esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. La hora de Maquiavelo. Celia Kleiman es la encuestadora que yo le decía que es prácticamente una especie de maestra de encuestadores. Polldata se llama tu empresa de encuestas, pero además obviamente que es una analista política brillante. Y me llamaba la atención que, vos te acordás del 8N, del 13S, Sí, sí. del 18A. No fue hace tanto. Fue hace tanto. Y qué sé yo, si yo me puse a comparar cómo está el país ahora, que no tenés energía, que ya es evidente que no tenés energía, la inflación que en aquel entonces era altísima, hoy es requete recontra altísima, y todo es peor, todo es un poco peor. Y sin embargo la gente está tranquila. ¿Qué pasó? ¿Mejoró la imagen del gobierno? ¿Cómo está la imagen del gobierno que la gente está tranquila? Salvo, obviamente, salvo los que salen a protestar que no tienen luz ellos, ¿no? O sea, tenemos ahora en Buenos Aires varios cortes, en Once, en Santa Rita, en la zona de Constitución, pero son 20 tipos los afectados mismos, nada más. Sí, comenzando por lo que es la imagen de la presidenta. Bueno, vos sabés que cuando ella estaba convaleciente, cuando le detectaron ese tema en el cerebro y luego tuvo que hacer ese retiro forzado, la imagen aumentó. Recuperó. Lo mismo que cuando tuvo su operación de tiroides. Claro. Un repunte. Pero bueno, en esos casos uno está expectante de si el incremento es coyuntural o se mantiene en el tiempo. Hubo ahí un repunte y esto luego fue favorecido o tendió a consolidarse cuando se produce el nombramiento de Capitanich. Sí, ¿no? Que vino a ser como un administrador de empresas o un gerente de marketing. Claro. O un manager, pero... Bueno, había alguien, ¿no? Porque claro, hacía varios meses, semanas, que la Argentina no sabía quién gobernaba. Si había sido Vudú un tiempo, si Cristina estaba o no estaba. Y Capitanich venía a ser, a diferencia de Abal Medina, que era un hombre que se ocupaba más del tema de comunicación, un gobernador hecho y derecho, ¿no? Tal cual, pero fíjate que en definitiva fueron 2 semanas. Nada más. Fueron 2 semanas donde la imagen de Cristina parecía tender a consolidarse en aquellos números que uno medía durante la etapa previa de su enfermedad. De hecho, nosotros medimos a Capitanich en un escenario de presidenciables y realmente con 2 semanas de exposición pública prácticamente arañaba el 8 o 9%, que no es poco, sí. Que no es poco en un escenario donde el que estaba en el tope del ranking estaba en 28,5 de puntos porcentuales. Entonces realmente era una figura que uno pensaba que había llegado para quedarse y posicionarse él para su futuro. La verdad que después empezaron estos desaciertos, estas contradicciones, el tema de los cortes de luz. Y los saqueos. Los saqueos primeramente. Los saqueos fue muy grave, recordemos que el epicentro de los saqueos fue Córdoba, donde hubo además como 2000 saqueos. Para los cordobeses esto fue un trauma que no se lo van a olvidar nunca, peor que el cordobazo. Fue una sangría realmente. Y fue Capitanich quien intentó mandar la gendarmería ante la policía acuartelada, autoacuartelada, y bueno, no se sabe si fue orden de Cristina directamente o si fue orden de el secretario legal y técnico. Secretario legal y técnico que está
3 escalones debajo de Capitanich, que lo desautorizó completamente y finalmente quedó poniendo la cara de ese desastre humanitario que fue los saqueos en Córdoba, el pobre, digamos, Capitanich. Sí, te diría que ese fue el comienzo de la caída, ¿no? Porque fueron esos días donde él anunciaba algo, se producía otra cosa y empezaron a haber Y ahora último, contradicciones. cuando junto con Echegaray anunciaron el Tal impuesto a los cual. bienes personales y a las 24 horas Kichilov se lo desmintió, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, hoy por hoy las últimas mediciones posicionan a Cristina nuevamente en lo que es ese tercio duro que la viene acompañando. Hay una medición de la época de los saqueos de Management and Fit, que habla de un 29% de imagen positiva. Pero Sí. después aparecieron otras. Tu colega Rubier Sí. dice que tiene 54% de imagen positiva, Cristina. Sí. ¿Cómo lo ves, por ejemplo? A ver, esto vos sabés que hay formas de medir, algunas que son muy estandarizadas y muy probadas y otras que uno puede diseñar ad hoc para, no quiero hablar mal de un colega, pero sí... No, porque, uno- digo, porque por ahí se equivoca Management and Fit y la imagen de No, Cristina yo está te diría realmente que el no, 54%. yo creo Difícil, que lo de management se acerca más a lo que nosotros también tenemos. Es decir, salvo durante esa etapa del tema médico de Cristina, donde tuvo un repunte que casi se mantuvo en 8 a 10 puntos para arriba, O sea, un 40, digamos. 38, 40, nuevamente vuelve a estar en un tercio, creo que ese 50 y pico. Te digo porque, bueno, uno a veces lo mide y pone la aprobación en determinados puntos de la escala y uno tiene otras formas de medirlo, pero tiendo más a pensar que se mantiene ese tercio. Que, Es como una especie de cosa sólida eso, que vota a Cristina. el núcleo duro. Un núcleo uno duro que vota a dice, Cristina, sí. pase lo que pase. Por ahora. Ahora, Cristina necesita más. Si el Obvio. kirchnerismo, bueno, Cristina no va a poder reelegirse, pero si el kirchnerismo pretende continuar en 2015, necesita más que ese núcleo duro de 30-33%. Seguro, seguro. Que tampoco sabemos si se va a mantener para arriba y tampoco para abajo. Puede ser que ese tercio se transforme en 27, 26. La verdad que es un final abierto, sobre todo porque, bueno, ella ahora no está presente. No sabemos bien Ahora, ella no está presente, ¿no? Y yo pregunto, ¿sí? ¿No será que cuando se producían estos 8N, 13S, estas manifestaciones masivas, impresionantes, el 18 de abril también, cientos y cientos de miles en Buenos Aires, pero otros cientos y cientos de miles en el interior, ¿sí no será que no se producen? Porque una respuesta puede ser que la gente está apática, que no tiene ganas de protestar y que está en otra. Y la otra es, ¿no será que al estar más guardadita Cristina, el factor que enervaba a mucha gente, o que enojaba, perdón, para hablar correctamente, a mucha gente, desapareció? Y que encontraron con la desaparición de Cristina la fórmula para, digamos, por lo menos evitar las protestas. Sí, es probable que haya una incidencia de ese factor porque realmente el estilo de Cristina llegó a ser muy irritativo para la gente. Para mucha gente era irritante los discursos y hace mucho que no se la escucha. De hecho, una de las hipótesis cuando estaba enferma y se produjo este aumento del que hablamos en su evaluación positiva tenía que ver con que, bueno, al no estar presente, al no hacer esos discursos semanales y algunas veces diarios, bueno, se había producido como un impacto positivo, favorable de la gente hacia ella. Creo que también quizá, y ojalá sea esto, tiene que ver con cierta madurez, ¿no?, de la sociedad, que quizá en tiempos de incertidumbre y donde todo está tan sostenido con hilos muy Prefieren no endebles. hacer agua, ¿no? Como que lo ve el gobierno muy endeble, entonces dice mejor quedémonos quietos. Quedémonos quietos, esto está en un delicado equilibrio y quizá habla de una madurez. Por cierto, sería esto lo mejor, ¿no? Es un tema, es un lindo tema para medir ese, ¿no? Sí, a ver sí. por qué ante una situación económica y
digamos, otro de los temas, perdón, era la inseguridad, que la inseguridad es la misma, del 13S, 8N, lo que quieras, y la gente se queda en casa, insisto, salvo los piquetes de la Ilia, que son una cosa puntual, salvo los piquetes puntuales por los cortes de luz, no hay más protestas masivas. Sí, como vos decís, nos faltan temas. La verdad que nos faltan temas para protestar. Ahora, ¿cómo puede ser que los colegas tuyos, Celia, midan tan diferente? Management and Fit, al frente de Management and Fit está Mariel Fornoni, Ricardo Rubier, un hombre que tiene su prestigio. También creo que Ipsos Moria Araujo está midiendo una muy buena imagen positiva de la presidenta Cristina Kirchner. Bueno, de otras no he escuchado. ¿Cómo puede ser semejante diferencia? Sí, a veces es difícil de explicar. Habría que ver también, algunas han sido a nivel nacional, otras a nivel provincial, pero creo que la de Management y la de Ipsos eran ambas nacionales y sin embargo tenían en más de un ítem una diferencia importante. Claro, sí, y es una gran pregunta. Las encuestas finalmente son encuestas y todo se ve al final, los números reales son los que vota la gente, pero bueno, para los que tenemos la idea de que Management and Fit está bastante más cerca de la realidad, aparentemente la imagen del gobierno está en caída libre y la pregunta, esa es para otra hora de Maquiavelo, sería ¿qué puede hacer Cristina? Si puede ser, digamos, si hay una solución de comunicación o si es una solución política, el cambiar el rumbo que evidentemente va a la... Bueno, no sabemos a dónde va. Celia Kleiman, bueno, usted la escuchó. En el próximo bloque, como vamos a titularlo de alguna forma, República Criminal Argentina, porque aparentemente el proyecto, uno de los proyectos que está en los, no sé, ciento y no sé cuántos objetivos que esbozó el jefe de gabinete Capitanich, ¿no? Son tantos que la verdad que uno se pierde, ¿no? Como diciendo qué cantidad de objetivos que tiene. Uno de ellos está el cambiar radicalmente el Código Penal, además de, por supuesto, el Código Civil, que ya tiene media sanción. Y yo creo que para muchos argentinos esto podría llegar a ser un motivo para directamente decir, en Argentina así no se va a poder vivir. Quédate. La hora de Maquiavelo. Bueno, acá lo está viendo, se llama Pablo Torres Bartes, es un abogado penalista, y yo lo invitaba porque me preocupa mucho el tema del Código Penal que parece que quiere sacar el gobierno. Ya tiene media sanción de un montón de enormes cambios en la Argentina. Tenemos media sanción del cambio total del Código Civil, que eso fue supuestamente lo que se pactó a cambio del Código Civil de Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema, que se pactó a cambio de la ley de medios. Media sanción, me recordaba fuera de cámara, Pablo, de esta ley de responsabilidad del Estado, por el cual el Estado no se responsabiliza más de nada. Y está el tema del Código Penal, ¿no? que me preocupa. Y yo había leído una columna muy buena de Pablo Torres Barte en Tribuna de Periodistas, un site de periodistas independientes, que se llamaba algo así como el colectivo del kirchnerismo, una cosa así. El inconsciente colectivo era en realidad. Claro, que era una metáfora muy graciosa de unos tipos que viajan en colectivo y le dicen al chofer, che, flaco, el motor no anda, tenés que arreglarlo. Y el tipo se baja y pinta la carrocería. Y entonces la gente no entiende nada, pero ¿cómo si lo que no anda es el motor? Claro, porque en realidad el tipo lo que pretende es cambiar el motor, hacer del colectivo una lancha, una cosa así. Y sí. esto es todos estos cambios que apuntan a cambiar el sistema legal argentino. Claro, en un momento se ve que, no les dio para cambiar la Constitución, pero encontraron el hueco para cambiar
todas las leyes, que para eso sí les da. Porque Todas las leyes. Todas las leyes se cambian por mayoría simple, no hay una mayoría especial para cambiar los códigos. Ahora, contame un poco del tema del Código Penal, porque yo he escuchado cosas realmente espeluznantes. Por ejemplo, a ver, corregime si me equivoco, que las penas por los delitos van a ser según la víctima y no según el victimario. O sea, si el pibe tenía mucha plata y el abogado del chorro, que por ahí lo mató o lo hirió o le robó, logra demostrar que el tipo tenía plata, la pena va a ser menor. ¿No? ¿Es así? Es así. Esto es gravísimo. Y viene en consonancia con la reforma del Código Civil, donde en el Código Civil hay una situación similar para indemnizaciones. O sea, si el deudor no es solvente, se puede reducir la indemnización civil. O sea, que vienen los dos en consonancia con lo mismo. Con esto de, digamos... O sea, ahí la víctima va a tener que demostrar que el deudor tenía guita. Claro. Tienes que ir a demostrarlo. O sea, está todo en consonancia con la lucha de clases. O sea, el pobre contra el rico. O sea, entonces, va a ser una el especie de rico ley. le da menos derecho que al pobre para tratar de igualar no sé qué. Pero, o sea, también hay otras cuestiones que van a ser instantáneas, de reformarse el Código Penal como está planteado así. Eliminamos la prisión perpetua. Perfecto. No vamos a tener prisión perpetua. Eliminar la prisión perpetua ¡Qué suerte! significa, vamos a matar. En los hechos, por la ley penal más benigna, por el principio de aplicación de la ley más benigna, que todos los que están condenados a prisión perpetua hay que revisarles la condena y bajársela. Robledo Puch. Robledo Puch, por ejemplo, estaría en condiciones de inmediata libertad, porque él ya tiene, o sea, el máximo de la pena va a ser de 30 años, él ya tiene... Y así como Robledo Puch, debe haber cientos. Casos conocidos, los 12 apóstoles que tomaron el penal de Sierra Chica hace tiempo atrás. O sea, que jugaban al fútbol con las cabezas que de jugaban los... con Agapito Lencina y sus amigos. Que jugaban al fútbol con la cabeza de los guardiacárceles. de los otros presos del otro bando. Ah, mira. Mira que... Eso son toda gente condenada a prisión, que tiene que salir perpetua. ahora, que tendría que salir. Que tendrían que revisarle la condena. No sé si estarían en condiciones de salir o no, no conozco bien el caso puntual, pero podrían salir. Pablo Torres Barter, yo a eso, la única salida para el argentino que le encuentro es la autopista Riccieri. El proyecto definitivo no está publicado en ningún lado. Yo lo busqué y lo recontrabusqué. Yo me baso por lo que dice el proyecto original de Zaffaroni sobre el cual trabajó la comisión. Esto es importante aclararlo para no mentirle a nadie, digamos. O sea, una de las cosas que tiene, por ejemplo, fija, o sea, un delito más común, el robo. El robo actualmente tiene el robo simple, un máximo de 6 años, el robo con arma, un máximo de 15 años, el robo con arma de fuego, un máximo de 20 años. Arma de fuego apta para el disparo. Cuando es no apta para el disparo va de 3 a 10 años. O sea, el robo con arma es el robo con cuchillo, con un pico de botella, que es lo que se denomina en derecho penal, sí, también arma impropia, un palo. Es todo lo que aumenta el poder ofensivo. ¿Qué es lo que han hecho? La teoría de Zaffaroni siempre fue que el arma impropia no es arma. Entonces, ¿qué es lo que hizo en su proyecto original? Te amenaza con un palo que tiene un clavo, claro. No es arma. No, porque no es un arma, no es un elemento diseñado específicamente para atacar. Un arma sería una espada, una daga. Eso es una discusión, pero ya viene de años. ¿Qué es lo que hizo Zaffaroni? Como él dice que el arma impropia no es arma, lo que hizo fue el robo simple, con un máximo de 6 años, el robo con arma de fuego, con un máximo de 12 años. Cada vez menos. Sí. El robo con arma desapareció. Ah, mira. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder de vuelta? Ir a saltar con cuchillo. Claro, o sea, cuchillo no tiene problema. No, pero la consecuencia inmediata de esto es de vuelta a lo mismo. El que estaba condenado a un máximo de 15 años pasa a ser condenado a un máximo de 6 años. O sea, se nos vacían las cárceles, digamos. Va a haber una liberación. Se acabó el problema de que se tenía que escapar. Si esto se mantuvo, si esto la comisión lo mantuvo, va a haber una liberación de presos peligrosos, en serio. Y a mí me preocupa el tema de que el
asaltante que asalta supuestamente a un rico tiene menos condena que si asalta a un pobre. Eso Porque está en la graduación de la pena, Claro. hay una serie de cosas que son realmente insólitas. Yo me también. imagino, Pablo, que eso, la idea detrás de eso es que en las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa sacó muchos votos de villas miserias, de gente que recibe planes, entre otras cosas, porque la inseguridad en la Villa Miseria suele ser superior todavía que en San Isidro. Entonces, mucha gente que recibe planes y que tendría que ser votante de Cristina, terminó votando a Massa. Entonces, la única forma, como el Estado es inoperante para resolver la criminalidad de otra forma, es diciéndole al chorro, guarda que si asaltás a un pobre tenés más condena que si asaltás a un rico. Haces la cuenta, cuánta guita le puedes sacar al rico y vas a asaltar solamente a ricos. Sí, pero además, o sea, hay un mito instalado de que el asaltante es pobre. Que generalmente no lo es. Generalmente no lo es, el asaltante no es pobre. A ver, ¿el asaltante vive en una villa? Sí, vive en una villa miseria, en una villa de emergencia, por una cuestión de seguridad propia. Ah, como aguantadero. Como aguantadero. Claro. Pero después también hay otros asaltantes. Yo he trabajado en la justicia. Nosotros hemos ido a buscar piratas del asfalto a countries. Obviamente, porque después el tipo tiene si el tipo se afanó, la guita que se afanó, después la disfruta. Claro, o sea, no hay un mito de que la delincuencia se debe a la pobreza. Entonces hay que proteger al pobre, entonces el delincuente se estigmatiza. No, a ver, o sea, la delincuencia en muchos casos es organizada como una empresa más. Sí, claro. O sea, el asaltante de bancos, el asaltante del pirata del asfalto, son empresas. Son empresas. Incluso yo he tenido casos trabajando en la justicia donde hemos desbaratado una banda de uruguayos que venía a asaltar a la Argentina, Claro. específicamente por las penas. Entonces se da O una sea, paradoja. Si lo hacemos más blandito todavía, Claro. vamos a facilitar mucho más Sí. que El otro día importar. salió en el diario el tema de los importados, las bandas de venezolanos que operan en la Argentina, de colombianos que operan en la Argentina. Es por lo mismo. Claro, Es porque, o sea, el delincuente se fija en la pena. claro. Pablo Torres Bartes, muchísimas gracias. Me deja muy preocupado el tema, bueno, del Código Civil, por supuesto, ni hablar. Me deja muy preocupado el tema yo creo que lo vamos a seguir. Yo creo que la gente tendría que preocuparse y tomar conciencia de que la Argentina puede convertirse, perdón el término, en Argentina República Criminal. Pablo Torres Bartes, muchas gracias. Y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo. No se olvide que estamos los miércoles a las 20 por Radio Cultura. Chau.